voy a dar paso a Albert Terrán. Albert. Sí, hola, buenos días. Venga, voy a tomar yo el control. Perfecto, pues buenos días a todos. Mi nombre es Albert Terrán, como os ha comentado Marisa, y soy el director de tecnología de Brain2Store. Y lo que vamos a tratar hoy es un poco ver lo que es la ciberseguridad en entornos industriales, ¿vale? Para ello vamos a seguir un poco la siguiente agenda. Haremos una pequeña introducción al principio para situar un poco algunos términos que nos ayuden a situar el tema de hoy. Hablaremos un poco de las diferencias entre los entornos de informática tradicional y los entornos de informática de las industrias, para saber un poco cuáles son los puntos claves diferenciales entre ellos. Hablaremos muy brevemente de lo que son las revoluciones industriales y lo que ha causado a nivel de evolución sobre los entornos de informática industrial. También hablaremos un poco de los ciberincidentes, en el sentido de ver un poco cuáles son los motivos que los causan, cómo se desarrollan y demás. Veremos lo importante que es disponer de herramientas que nos den visibilidad sobre la red industrial a la hora de poder tomar decisiones y poder parar ataques y poder asegurarnos de que nuestro proceso industrial está funcionando correctamente. Y veremos un poco, un par de ejemplos, a lo mejor lo que sería una arquitectura OT más tradicional versus lo que sería una arquitectura OT pues basada en niveles, siguiendo unos modelos establecidos en el mercado y que nos pueden ayudar a contener amenazas una vez estas se producen, ¿vale? Y al final haremos un pequeño resumen de los puntos tratados para llevarnos una serie de mensajes que nos interesan. Muy bien, pues a nivel de introducción, ¿vale? Vamos a hablar de estos términos para un poco situarnos y que la gente a lo mejor que tradicionalmente pues no hemos venido del mundo OT, pues sepamos qué es esto de OT, ¿vale? OT responde a las siglas del inglés, que es Operational Technology o tecnología operacional en castellano, ¿vale? Que al final no es nada más que todo el hardware y el software que nos permite actuar sobre dispositivos físicos que están en las plantas industriales o que permite recuperar información de esos dispositivos físicos para poder tratar los procesos industriales, ¿vale? Los sistemas de control industrial, los ICS, los Industrial Control Systems en inglés, son básicos para todo el tema OT, ¿vale? De hecho, el tema OT sin los ICS no tiene ningún sentido. Y normalmente nos encontramos dos tipos de sistemas de control industrial. Unos los que llamamos SCADA, de Supervisory Control and Data Acquisition, que serían aquellos sistemas en los que hay un control centralizado y común, ¿vale? Normalmente estos sistemas lo que hacen es a través de un cerebro central, entre comillas, pues ir adquiriendo todos esos datos y generando órdenes para que el proceso industrial funcione. Y luego tendríamos por otro lado los DCS o sistemas de distribución, sistemas de control distribuido, Distributed Control Systems, que serían aquellos sistemas en los que el control se hace local y no requiere de un sistema central que continuamente lo esté monitorizando y procesando, sino que él mismo es capaz de dar pasos en el control industrial de manera independiente, ¿vale? Lo que nos permiten todos estos sistemas de control industrial, ya sean de un tipo o de otro, los de un tipo a veces se utilizan en algunos entornos más críticos y los de otro tipo se utilizan de manera más generalista, pues todos estos sistemas de control industrial al final lo que nos hacen posible es implementar procesos industriales de manera segura cuando estos son complejos, cuando son a gran escala o cuando son críticos, ¿vale? Yo creo que todos sí que nos podríamos atrever a hacer algunos procesos todavía de manera artesanal, pero hay procesos que sería totalmente imposible hacerlos sin un sistema de control industrial, o bien por temas de tolerancia, o bien por temas de seguridad y demás. Yo creo que nadie de nosotros podría fabricar seguramente obleas de chips si no se hiciera a través de un sistema de control industrial, ¿vale? Luego tenemos por otro lado las ICN o las Industrial Control Networks, que serían las redes de control industrial, ¿vale? Las redes de control industrial al final lo que nos permiten es interconectar todos aquellos componentes que forman parte de los sistemas de control industrial y permiten la comunicación entre ellos.
Al final es básica establecer comunicación entre los diferentes entornos del sistema de control industrial para poder dar órdenes o para poder recibir, por ejemplo, parámetros de la cadena industrial, temperaturas, presiones y demás. ¿Vale? Ahora, en este apartado lo que veremos un poco son cuáles son las diferencias entre la informática tradicional y la informática más del entorno industrial, la informática OT. ¿Vale? En la informática tradicional IT, por ejemplo, los componentes con los que trabajamos suelen ser ordenadores, suelen ser equipos de red como switches, como servidores que dan servicio a aplicaciones, sistemas de almacenamiento. Estos son los típicos componentes de un sistema IT. En los sistemas OT lo que encontramos son interfaces de interactuación con las personas, ¿vale? Al final también encontramos repositorios donde se almacena información histórica sobre los procesos industriales. También necesitamos equipos de red para interconectar todos estos elementos. Encontramos unidades maestras que dan órdenes a otros elementos de la red. Encontramos unidades remotas que reciben instrucciones de sistemas centralizados. Encontramos controladores que dan órdenes a actuadores o reciben información de sensores. Y encontramos dispositivos inteligentes eléctricos, por ejemplo, en algunos entornos industriales muy específicos. Como vemos, los componentes que manejamos en un sitio y en otro son distintos, aunque sí que es verdad que hay algunos elementos que a veces son comunes y podemos utilizar las mismas prácticas entre ellos. También un hecho diferencial es el tiempo de vida que tienen los componentes. En un entorno IT normalmente nos solemos mover entre 3 y 5 años de vida para los componentes. Al cabo de ese tiempo, pues renovamos los componentes y colocamos lo nuevo que haya en el mercado. En los entornos industriales el tiempo de vida de los componentes es mucho más largo. Suele ser entre 15 a 20 años y responde a la necesidad también un poco de amortizar los procesos industriales, que suelen requerir inversiones muy grandes. Y aparte, bueno, las mejoras que se van introduciendo en los procesos industriales no fuerzan a eliminar totalmente los componentes del entorno industrial, sino hacer pequeñas adaptaciones durante todos esos años. ¿Vale? No es un tema de reemplazar y volver a poner algo nuevo, sino simplemente ir adaptando el proceso industrial continuamente. En la informática IT también lo que intentamos proteger sobre todo son activos informáticos. Sin embargo, en la parte industrial no solo protegemos activos informáticos, también estamos protegiendo activos físicos. Estamos protegiendo material de producción, estamos protegiendo a personas, estamos protegiendo una serie de entornos físicos que también tenemos que salvaguardar en un entorno industrial. A nivel de requisitos de seguridad, en un entorno más tradicional de informática, lo que prima sobre todo es la confidencialidad. No queremos que ningún usuario no autorizado a acceder a cierta información acceda a esa información. También queremos que haya integridad, que los datos que manejemos no se puedan alterar por terceros sin que nos demos cuenta, o manejamos temas como la disponibilidad, que es el hecho de que los sistemas, cuando queramos usarlos, estén ahí para poderlos usar. En un entorno industrial esto también es válido, pero el orden a lo mejor o las prioridades de cada requisito de seguridad es diferente. Y sobre todo en un entorno industrial lo que prima al final es la protección, ¿vale? La protección entendida tanto a nivel físico como a nivel de dispositivos informáticos, ¿vale? También prima mucho que haya disponibilidad. El proceso industrial tiene que seguir funcionando en cualquier condición y la disponibilidad de los sistemas es muy importante. Y eso va asociado también a temas de resiliencia, que es la capacidad de estos sistemas industriales de reponerse frente a incidencias, ¿vale? Y una parte también muy importante de los procesos industriales es el tema de la integridad. O sea, los datos que recibimos de los sensores industriales nos tienen que llegar íntegros desde ellos sin que se haya alterado la información que contiene. Si, por ejemplo, recibimos una medida de temperatura en una sonda, debemos estar completamente seguros de que la información que estamos recibiendo es la que la sonda nos ha enviado y que no se ha alterado por el camino para intentar alterar el desarrollo del proceso industrial. ¿Vale? A nivel de implicación de incidentes, por ejemplo, en la parte IT suele ser bastante limitada y más al ámbito del negocio, ¿vale? En la parte industrial es crítica, sobre todo en infraestructuras clasificadas de esa manera, clasificadas como críticas, y no solo afecta al negocio, que también, sino también afecta a los assets físicos, o sea, los activos físicos que pueda tener la compañía, ¿vale? Entonces, esto es una parte importante que tenemos que tener en cuenta. A nivel también de gestión de incidencias, es diferente la manera como gestionamos las incidencias en un entorno IT y en un entorno T. En un entorno IT solemos tener un montón de procedimientos estándar, de librerías ITIL y más maneras para poder gestionar incidencias.
Y un hecho diferencial es que muchas veces la parada se contempla como una contramedida. O sea, si, por ejemplo, recibimos un ataque de malware en un entorno IT, pues simplemente podemos decidir apagarlo todo y trabajar de manera manual y mientras resolvemos la incidencia. En un entorno industrial a veces esto no es posible. A veces parar un entorno industrial de repente es inviable, ya sea una cadena de producción que necesita unos días para poder finalizar ordenadamente la producción, o en entornos más críticos como centrales nucleares, que el hecho de la parada de una central nuclear requiere una serie de pasos para enfriar el reactor y demás antes de poder realizarlo. ¿Vale? A nivel de procesamiento de datos también. Cómo se procesan los datos a nivel de IT y de OT es diferente. En unos casos se hace pues, a través de lotes, de manera transaccional sobre todo, en lo que serían los sistemas más tradicionales de RP. Y en la parte de informática industrial también se hacen proceso por lotes, pero hay mucho procesamiento continuo y en tiempo real, ¿vale? Que eso tiene que funcionar correctamente. El software también es diferente en los entornos IT y OT. El software es dinámico en los entornos IT. Muchas veces estamos instalando la última versión. A veces nos arriesgamos incluso a colocar versiones de aplicaciones que han acabado de salir sin haberse probado demasiado y corremos esos riesgos, ¿vale? O decidimos probar software que no hemos probado nunca anteriormente y los probamos a ver qué tal funcionan. En un entorno industrial esto no es así. O sea, el software suele ser muchísimo más estático, no cambia tanto. Las versiones, bueno, tardan más en salir y cuando salen pues están muy probadas y el approach hacia el software es muy conservador, ¿vale? No intentamos probar nunca nada en un entorno productivo, sino que siempre hacemos pruebas antes. En lo que serían las aplicaciones o los protocolos que se manejan en uno y otro entorno, en el entorno IT hay muchísimas aplicaciones para casi cualquier cosa y además hay muchos estándar a nivel de protocolos también. En la parte OT las aplicaciones son pocas, normalmente están limitadas al fabricante que te ofrece pues, todos los elementos de control industrial y suelen muchas veces incluso estar personalizadas para un caso muy específico de uso, ¿vale? También quien hace los mantenimientos suele ser diferente en IT y OT. En la parte de IT suelen ser los ingenieros de informática los que hacen los mantenimientos, pues colocar actualizaciones en servidores, desplegar nuevas aplicaciones, ampliar granjas de servidores. En la parte de los que hacen los mantenimientos de toda esta parte suelen ser ingenieros específicos, o bien de control, o bien de procesos, ¿vale? También los vectores de ataque son diferentes en uno y otro entorno, aunque cada vez tienden más a unificarse. En IT hay muchísimos vectores de ataque y en la parte OT a veces se tienen que utilizar vectores de ataque muy específicos para lograr el mismo objetivo. También los rendimientos son diferentes. En un entorno IT se requiere normalmente mucho ancho de banda porque hay temas de almacenamiento o de transmisión de vídeo, además que requieren mucho ancho de banda. Normalmente se hacen niveles de servicio de best effort o mejor empeño, ¿vale? Y las aplicaciones suelen ser tolerantes a retardos, ¿vale? Salvo algunas excepciones como puede ser a lo mejor el tema de vídeo o demás. Sin embargo, en los entornos OT el ancho de banda suele ser muy bajo, o sea, se necesita muy poco ancho de banda para transmitir información de los entornos industriales. Normalmente se preasigna infraestructura para poder hacer acciones en tiempo real y que siempre funcionen, o se preestablecen circuitos virtuales de tal manera que los recursos ya están siempre preestablecidos y el retardo o la fluctuación no son aceptables, ¿vale? Lo que es el jitter de las redes normalmente en estos entornos no es aceptable y causa que el proceso industrial no funcione correctamente, ¿vale? Entonces, hemos visto un montón de diferencias que hay entre los dos entornos y todas estas diferencias siempre se han de tener en cuenta cuando se trata de un entorno y de otro para tratarlo apropiadamente, ¿vale? En este apartado veremos muy brevemente, ¿vale?, lo que han sido las revoluciones industriales y que, como veremos, nos ha marcado, bueno, cómo van a evolucionar las redes industriales, ¿vale? Aquí hablamos de las 4 revoluciones industriales. La primera, la de la época de la fuerza del agua y la máquina del vapor, que eso queda muy atrás. La segunda revolución industrial, pues ya un poquito más cercana, referente a la producción en masa y el uso sobre todo de la energía eléctrica en la parte industrial, que fue un revulsivo. Y las más cercanas a lo mejor, que sería la tercera revolución industrial, a partir de los años 70, en el que se usa masivamente la electrónica y se comienza a integrar con la parte IT muchos procesos para automatización o para planificación y demás. Y ahora lo que estaríamos es quizá en la cuarta revolución industrial, o lo que algunos llaman la industria 4.0, desde los años 2010.
en el que se hace un uso ya extensivo de sistemas cibernéticos, del Internet de las cosas, del Big Data para hacer análisis masivos de lo que está sucediendo en las fábricas y de lo que se llama la transformación digital, que al final es llevar nuestro negocio también al mundo digital y aprovechar todas las ventajas que nos ofrece para sacarle el máximo provecho al negocio. ¿Vale? Al final, sobre todo, esta cuarta revolución industrial requiere que todo esté conectado y entonces ha hecho que los mundos IT y OT se hayan acercado más todavía. Y precisamente con estas revoluciones ha causado cambios en lo que serían las redes industriales. ¿Vale? Lo que antes eran redes totalmente aisladas de las redes IT corporativas, ahora son redes que las redes OT están conectadas a las redes IT corporativas. Lo que antes eran redes funcionando sobre protocolos propietarios que solo conocía cada uno de los fabricantes, ahora empieza a haber protocolos más estándar o protocolos de facto que aunque sean de un fabricante se utilizan de manera general. Lo que era antes hardware especializado ha empezado a cambiarse por hardware de propósito más general y lo que eran sistemas operativos embebidos y hechos por cada uno de los fabricantes ahora son sistemas operativos o bien totalmente convencionales o bien más, más presentes en el mercado. Y luego también el tipo de conectividad, pues antes sobre todo se utilizaba conexión más de tipo cableado y ahora cada vez más, aunque esto cuesta también muchísimo más, se ven entornos más inalámbricos en todos estos entornos. ¿Vale? Precisamente porque por esta convergencia, ¿no?, entre las redes, esta conexión entre las redes y el abrir las redes OT a otros mundos, ha hecho un poco que proliferen pues ciberincidentes. ¿Vale? Entonces, aquí presento algunos retos, aquí habría muchísimo por hablar y muchísimas cosas por poner, pero solo pongo algunos de ellos. ¿Vale? Retos, por ejemplo, como con la interconexión de las redes industriales con otras redes, que al final lo que puede hacer es abrir nuevos vectores de ataque. ¿Vale? Si conectamos nuestra red OT a la red tradicional de IT, pues al final por ahí puede haber algún tipo de flujo de información o algún tipo de ataque. O, por ejemplo, otro ejemplo podría ser el permitir acceder a proveedores externos para la realización de tareas de mantenimiento a través de interconexión de redes directas. ¿Vale? Otro reto podría ser el uso, como comentábamos, el uso cada vez mayor de software convencional, que aumenta la superficie de ataque de los componentes. Eso quiere decir que, se puede utilizar las mismas técnicas para realizar incidencias que utilizamos en IT sobre OT. ¿Vale? La obsolescencia también y la falta de mantenimiento de los componentes en las redes industriales, que debido al largo periodo de vida de los componentes suelen quedarse obsoletos antes de lo que marca el mercado. Al final lo que puede hacer es que se pueda manipular su uso de manera no autorizada a través de brechas conocidas de seguridad de estos productos. ¿Vale? ¿Quién no tiene todavía seguramente algún sistema con Windows XP o NT en sus redes industriales, ¿no? También la dificultad para poder realizar cambios en los componentes puede limitar las estrategias de protección. En las redes industriales muchas veces, o bien por motivos técnicos o de certificación con el fabricante o por miedo a alterar el rendimiento, es imposible instalar algunos softwares de protección sobre los equipos. ¿Vale? O también incluso por temas de mantenimiento, es difícil parar una cadena de producción para poder realizar actualizaciones. En muchos entornos a lo mejor solo paran una vez al año. Entonces, en esa ventana es cuando se pueden hacer cambios y fuera de esa ventana no se puede hacer ningún cambio en el proceso industrial. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que tener presente al final es que las redes de control industrial también son atacadas. ¿Vale? Los sistemas OT, ¿vale?, son igual de propensos que los sistemas IT a la hora de recibir ataques. Y motivaciones por las cuales son propensos, pues temas de crimen, lo que sería pues todos los ataques de malware que al final buscan obtener un rédito económico. ¿Vale? En los sistemas industriales el peso del rédito económico que puedes obtener es muchísimo mayor. Por temas de competencia, algunas empresas que, a lo mejor no utilizan las mejores prácticas, pues pueden intentar influir sobre adversarios en el mercado para poder ganar ventajas competitivas. Por temas de ética, personas que no estén de acuerdo con lo que hacen ciertas empresas y decidan llevar ataques contra las empresas. Por motivos geopolíticos entre diferentes países que tengan diferentes prioridades y que la política se interponga y que las compañías asociadas a esos países pues reciban ataques por parte de otros terceros, o simplemente por venganza
por ejemplo, por un despido que haya recibido un trabajador de una empresa y que lo considere que no es legítimo y decida tomarse la venganza por su mano y ejecutar un ataque. ¿Vale? Al final, el impacto de todo esto pues, puede tener impacto como vidas, ya sean humanas o de animales. Por ejemplo, en Australia hubo un ataque sobre un sistema industrial que se dedicaba a la gestión de aguas residuales. El resultado fue que se abrieron una serie de válvulas, el agua residual inundó una serie de terrenos. Al final ese agua residual acabó en las aguas cercanas y acabó afectando pues, animales de la fauna autóctona y ocasionando pérdidas. ¿Vale? O sea, al final también pueden causar pérdidas de datos, que pueden ser ventajas al final competitivas para otras empresas, o poner en riesgo la propiedad intelectual de una empresa. Se puede deteriorar la imagen pública y eso al final también cuesta mucho dinero después lavarla. Se tiene que hacer a través de empresas especializadas que hacen este tipo de trabajos y puede tener un impacto directo económico a nivel de indemnizaciones que tengan que pagar las empresas para poder bueno, subsanar las consecuencias de un ataque. ¿Vale? Al final, todos los incidentes así de las redes tradicionalmente no han sido publicados porque legalmente tampoco se tenían que publicar. Últimamente ha habido cambios legales que hacen que los incidentes que sufren ciertas empresas en algunos marcos legales pues tengan que ser publicitados públicamente para que todo el mundo lo sepa y los afectados puedan ser conscientes de ello. ¿Vale? Y aquí en esta línea de tiempo lo que voy a poner es una serie de incidentes, no voy a entrar en ellos, ¿vale? Aquí hay alguno más anecdótico, como puede ser considerado a lo mejor como el primer ciberataque a entornos industriales de 1903, que sufrió el propio Marconi cuando estaba presentando su sistema de transmisión telegráfica a distancia, y un competidor, Maskelyne, que era bueno, un mago de la época que se dedicaba también al negocio de las transmisiones inalámbricas, pues consideró que el sistema de Marconi no era seguro y lo demostró directamente durante una demostración que hacía Marconi a sus posibles usuarios del sistema. ¿Vale? La demostración tuvo éxito y Maskelyne pudo enviar a través de código Morse una serie de mensajes a los asistentes que no eran, no eran muy adecuados. Bueno, aquí vemos un montón, sobre todo a partir del año 2000 es cuando se acelera esto. Ya digo que aquí hay dos componentes, el tema de que ahora los incidentes tienen que ser públicos y eso hace que se vean más incidentes, pero aparte se sabe que cada vez hay actores más interesados en entornos industriales críticos, estados que hay detrás de todas estas actuaciones y eso hace pues, que también los recursos que se ponen en los ataques pues, sean mayores y se pueda conseguir vencer las medidas de seguridad con más facilidad. Un tema importante, ya digo, no entro en todos estos ataques que están ahí, los podéis consultar en los medios, pero lo que sí que sería importante recalcar quizás sería que en esta pantalla todos los cuadros que están en rojo no solo tienen impacto económico indirecto, sino que tienen un impacto físico directo. O sea, todos los ataques que están en rojo supuso el deterioro o la puesta fuera de circulación de infraestructura de producción asociada a todos estos ataques. Y luego también a lo mejor como curiosidad también remarcar que normalmente los incidentes OT suelen originarse a través de redes IT desde las cuales se accede a infraestructura IT, pero también puede suceder al revés, como en el caso que está marcado en amarillo de Target Stores, que es una empresa de retail de Estados Unidos, en el que sucede lo contrario, que a través de un sistema OT desprotegido de aire acondicionado se logró acceder a la red IT y desde allí se hizo una campaña para obtención de información de tarjetas de crédito y luego usarlas diferentemente. O sea que hay muchas maneras de lograr un ataque al final. ¿Y cuál sería el ciclo típico de un ataque? Pues lo vamos a intentar ver a continuación. Primero, la primera fase típica de un ataque es reconocimiento y prueba de error. Al final lo que intentamos hacer es ver cuáles son las posibles víctimas e intentar ver qué técnicas funcionan con cada una de ellas. ¿Vale? Una vez conseguimos entregar, digamos, un código malicioso que puede ser el principio de un ataque, lo que intentamos hacer es explotar alguna vulnerabilidad de un sistema, lograr una infección y hacer una toma de control de este primer dispositivo. ¿Vale? Después de ahí, lo que se intenta es hacer persistente el ataque, sobre todo ocultarlo para que no se vea, seguir descubriendo cuál es el entorno que hay alrededor y aquí entraría lo que se llaman movimientos laterales,
que al final es la posibilidad de, bueno, utilizando una infraestructura de red existente, lograr llegar a sistemas que están cercanos a nosotros, ¿vale? Y la expansión al final. Y normalmente la última fase de campañas y ataques, que realmente cuando el ataque se ve, sucede muchísimo después. Normalmente desde que se logra acceder a una red hasta que finalmente se actúa y se hace una campaña o un ataque, normalmente pasa muchísimo tiempo, del orden de semanas a incluso años. En algún banco asiático, bueno, hubo unos atacantes que estuvieron durante 5 años viendo cuál era la mejor manera de al final lanzar su campaña hasta que lanzaron por fin su campaña. Y durante esos 5 años estuvieron deambulando por la red del banco tranquilamente. Y aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es lo que sería un ejemplo de este tipo de ataques, ¿vale? Esto, por ejemplo, intentaría simular lo que es la instalación de un malware a través de un proveedor, ¿vale? Entonces, al final, el atacante lo que intenta hacer es atacar al proveedor, porque el atacante no tiene acceso directo a la red sobre la que quiere hacer el ataque. Entonces, al final, pues, ¿qué hace? Pues a través normalmente de phishing o de spear phishing se intenta, bueno, entregar un malware a ese proveedor. Ese proveedor al final pues clica en un enlace y se baja ese malware que al final queda alojado en su sistema. Y luego ese proveedor, si se va a la red la red que quiere atacar el atacante, pues ese proveedor que sí que tiene acceso a conectarse directamente a la red, pues desde allí puede libremente pues distribuir el malware sobre la red de OT y luego al final pues hacer un control de la red y llevar a cabo campañas o ataques, ¿vale? Este sería un poco así más gráficamente lo que sería este ataque que acabamos de ver, que sería un ataque basado en phishing, spear phishing, a través de un proveedor que tiene acceso físico a una red OT, pero hay un montonazo de ataques alternativos que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Normalmente intentamos ir desde un origen a un destino. Hay vulnerabilidades que son accionables en el remoto y que muchas son públicas. Todos los CVEs que vemos por ahí que al final son publicaciones de que existe la posibilidad de remotamente acceder a no sé qué, ¿vale? Las campañas que hemos dicho de phishing, spear phishing, o también una técnica habitual es el hecho de usar periféricos enchufables, ¿vale? Los periféricos enchufables como USBs con memoria, ¿vale? Que al final lo pinchas y pueden desplegar una carga. No solo están limitados a lo que serían storage o USBs de almacenamiento, sino pueden ser USBs más complejos que incluyan emulación de un teclado, que se dedique ese teclado a teclear una serie de comandos y haga una serie de acciones, ¿vale? El tema del periféricos enchufables es bastante complejo. Y al final las líneas de actuación es o bien influir sobre los proveedores si no podemos influir directamente, o bien influir directamente sobre las redes de conexión pública que tenga el destino, o si tenemos la posibilidad o hemos ganado credenciales para acceder a las redes privadas, pues intentar actuar sobre las redes privadas, ¿vale? Al final se trata de llegar al destino, ¿vale? Seguir todos estos caminos hasta llegar al destino. Es un tema complejo, pero la gente que tiene intención y ganas de lograr el objetivo, pues hace empeño para lograrlo. Y luego también hay un tipo de ataque, que es el tema de la cadena de suministro, que vemos en verde abajo del todo, que es un tema muy complicado y que al final consiste en intentar atacar a los proveedores de código, ¿vale? Que al final se ejecutan en estos sistemas. Entonces, lo que se intenta hacer es incluir código malicioso directamente de saque y que normalmente ya está firmado por el fabricante del código y demás. Y ese código ya se inserta directamente sobre los dispositivos finales de manera legítima porque pensamos que el fabricante nos está proporcionando código correcto, pero ya directamente en la propia cadena de suministro se ha insertado ese código malicioso, ¿vale? Es el ataque más complejo desde el punto de vista de los atacantes porque requiere un montonazo de recursos, a veces suplantar entidades de certificación, hacerse con el control de entidades de certificación y bueno, y es complicado. También se suele hacer a través de librerías públicas que hay en Internet y que utilizan fabricantes para desarrollar su propio software. Y en esas librerías pues se coloca este software malicioso y al final ese fabricante que utiliza esas librerías pues de manera inadvertida pues coloca ese código malicioso, ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta que los sistemas de control industrial no están libres de error. Al final se producen errores de hardware, se producen errores de software, errores de configuración, ¿vale? Y errores operacionales. Y todo esto puede impactar en el funcionamiento independientemente de si hay ciberincidentes o no, simplemente por el propio funcionamiento industrial. Y esto también se tiene que tener en cuenta de cara a la seguridad, a lo mejor no tanto la seguridad desde el punto de vista de ciberincidentes, pero sí la seguridad desde el punto de protección de la parte industrial, ¿vale?
Y al igual que veíamos antes, al final estos errores pueden provocar que los procesos industriales fallen, muchas veces también sin que nos demos cuenta, porque fallan o puntualmente o porque fallan de tanto en tanto que no, al final no se invierte tiempo en mirarlo, y que pueden tener impacto. De la misma manera que tenían impacto los ciberincidentes, esto también tiene su propio impacto. ¿Vale? Entonces, esto que hemos dicho, de a veces pasan cosas inadvertidas sin que nos demos cuenta, y esto es el mensaje de visibilidad que queremos dar. Al final, queremos tener visibilidad de lo que sucede en nuestras redes industriales, ¿vale? Y esto nos ayudará a proteger nuestros procesos industriales y a proteger la seguridad de nuestros procesos industriales. Entonces, aquí, bueno, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer antes para evitar, limitar o transferir el riesgo de sufrir incidentes de seguridad? ¿Vale? Lo que está claro es que sí o sí al final acabaremos sufriendo algún tipo de incidente de seguridad, porque están ahí y es prácticamente imposible, no existe la garantía 100% de la seguridad. Entonces, al final, acabará sucediendo antes o después. También, ¿qué podemos hacer durante bueno, la ejecución de un incidente de seguridad o qué podemos hacer después de un incidente de seguridad? Son preguntas que lanzamos aquí al aire e intentamos un poco analizar, ¿vale? Antes, pues una propuesta es ganar visibilidad. ¿Esto que nos permite? Pues al final comprender la infraestructura y los procesos que tenemos, realizar análisis de riesgo, intentar diferenciar lo que sería la actividad normal de las actividades inusuales y a priori pues defender nuestra infraestructura, ¿vale? Si no logramos que esto tenga éxito y al final acaba sucediendo un ciberincidente, pues durante el ciberincidente también es importante ganar visibilidad. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar entre lo que sería el ruido, ¿vale? Y la actividad real. Muchas veces durante un ciberincidente los atacantes se encargan de generar ruido para desviar la atención de la gente que está analizando el ciberincidente, ¿vale? Entonces es muy, muy importante diferenciar ese ruido que se produce de manera lateral de lo que es realmente la actividad real de los atacantes. También recopilar datos para poder realizar un análisis forense a posteriori, tomar decisiones informadas con información fidedigna, poder identificar, examinar, contener y solucionar el problema. Y una vez pasa el ciberincidente y hemos conseguido, bueno, pues aplacarlo, ¿por qué necesitamos ganar visibilidad? Necesitamos analizar los datos recopilados a nivel forense para ver un poco qué es lo que ha sucedido. Una vez podemos revisar también los indicadores de compromiso. Muchos ataques dejan rastros en los sistemas que podemos utilizar para verificar que estos sistemas han sido atacados, y podemos dedicarnos a revisar las medidas de seguridad y a implantar medidas de remediación, ¿vale? Lo que es importante es que la visibilidad es una necesidad integral en seguridad y no se puede proteger lo que no se conoce. Por tanto, es un punto muy importante. ¿Qué nos habilita una herramienta de visibilidad en una red industrial? Pues nos permite, por ejemplo, mantener un inventario de activos actualizados, ¿vale? Vamos a saber todos esos componentes que forman parte de la red industrial, vamos a saber de manera totalmente bueno, pasiva normalmente y no intrusiva, vamos a poder saber información sobre ellos, sobre cuáles son sus direcciones MAC, sus IPs, qué fabricante es el fabricante de cada componente, los modelos, el firmware que están corriendo, cómo se agrupan esos componentes entre sí. Podemos ver las comunicaciones que se producen entre estos elementos. Podemos también ver, por ejemplo, estadísticas de tráfico para saber los volúmenes de tráfico, la distribución entre los diferentes componentes o protocolos, etcétera. Podemos detectar vulnerabilidades conocidas. A través del inventario y de bases de datos de vulnerabilidades podemos hacer un cuadre y ver pues estos sistemas que tienen esta versión determinada de firmware están sujetos a todas estas vulnerabilidades conocidas. Pues tendremos que hacer algún plan de actuación al respecto para eliminar ese riesgo, ¿vale? Además, herramientas específicas, por ejemplo, como Nozomi Networks, Guardian, también nos permiten cosas adicionales, como por ejemplo establecer automáticamente cuál es la normalidad de nuestra red. Hemos dicho que es muy importante saber cuál es el baseline o cuál es el comportamiento habitual de nuestra red, y estas herramientas lo hacen directamente simplemente a través de la inspección de paquetes pasiva de red, ¿vale? Son capaces de dibujar cuál es el comportamiento habitual de nuestra red y todo lo que se escape a esa normalidad pues puede ser denunciado por la herramienta. También permite establecer automáticamente cuál es la normalidad no solo de nuestra red, sino del proceso industrial. Estas herramientas lo que son capaces de, a través de la inspección de paquetes, localizar en esos paquetes las variables industriales que intercambian los diferentes componentes industriales, y a través de la observación de esas variables pueden conocer cuál es la normalidad de esas variables. Si una variable es una variable periódica que tiene un periodo determinado de tiempo, si el periodo de esa variable pues aumenta, seguramente ha sucedido algo en el proceso industrial que no es correcto, ya bien sea porque ha habido un cambio en el proceso industrial conocido o bien porque se está produciendo una anomalía en el proceso industrial, ¿vale?
toda esta detección de comportamientos anómalos no se hace a través de umbrales normales, sino que en estas herramientas se hace a través de Machine Learning, lo cual nos da una ventaja competitiva respecto a otras soluciones. También son capaces de generar alarmas cuando se producen incidentes. Por ejemplo, si se conecta una nueva máquina a la red, puede lanzar una alarma, o si cualquier cosa que se nos ocurra, puede al final generar una alarma. Un hecho importante también es que estas herramientas son capaces de correlacionar diferentes eventos y agruparlos de manera que al final se convierta en un incidente, ¿vale? Si al final la herramienta ha detectado que se conectó un portátil nuevo a un puerto de la red, que ese portátil intentó establecer una conexión SMB contra un servidor de archivos, que intentó hacer una copia de un malware en una carpeta determinada y demás, pues toda esa serie de incidentes que en principio suceden en el tiempo de manera, bueno, aparentemente no conectada, estas herramientas son capaces de conectarte todos esos eventos y generarte un incidente agrupado que te permite analizar pues, más correctamente lo que está sucediendo. Y también permiten desencadenar acciones entre alarmas, ¿vale? Arquitectura OT tradicional, ¿vale? La típica arquitectura que es muy simplificada, ya lo pone ahí, diagrama simplificado, ¿vale? Pero la típica arquitectura OT, pues tendría ahí sus PLCs, los operarios, ya sean internos o externos, los HMIs, son los interfaces de actuación contra todas estas partes, servidores de la parte industrial, historians, OPCs, además, ¿vale? Y en otro mundo tenemos lo que sería la parte IT, ¿vale? Con sus usuarios, sus servicios, a lo mejor los RPs que están o que se pretende que estén conectados y sobre todo la interconexión con otras redes. En algún momento del tiempo, alguien decidió que había que conectar estas redes, bien para alimentar datos de los RPs directamente, sin procesos manuales, o para otras necesidades del proceso industrial. Lo que se dieron cuenta es que normalmente la informática que había en la parte IT pues era una informática tradicionalmente más controlada, y la informática que había en la parte OT, pues tradicionalmente era una informática pues más basada en las necesidades estrictas de la producción sin pensar más allá. Entonces, lo que se ha hecho tradicionalmente es simplemente colocar un firewall delimitador entre los dos entornos, más pensando en proteger el entorno IT del entorno T, que es un poco, bueno, pues más salvaje, entre comillas, y así garantizar que la parte de arriba, que es un poco más ordenada y además más concienciada con todo el mundo de los ataques, pues no se viera afectado, ¿vale? Y esto es muchas veces lo que nos vamos encontrando en estos entornos, ¿vale? Esto tiene pues una serie de limitaciones, ¿vale? Todos los dispositivos que están conectados, por ejemplo, se pueden comunicar libremente. Hemos visto que normalmente hay redes planas en estos entornos y todos los dispositivos de la parte industrial se suelen comunicar libremente sin control entre ellos, ¿vale? Que es el terreno ideal para diseñar malware, ¿vale? También pues los temas de tráfico de broadcast es común, se consumen recursos de CPU en todos los dispositivos sin necesidad. El análisis de estos entornos suele ser complicado porque es una red plana muy grande y cuando se produce un problema es muy difícil analizar todos los componentes y además cuando se produce una afectación es una afectación generalizada, ¿vale? O sea, igual que tenemos compartimentos en los petroleros, pues deberíamos también tener compartimentos en las redes industriales y a veces por prisas en el despliegue industrial o por falta de concienciación pues no se hace, ¿vale? También es muy difícil proteger los dispositivos afectados por vulnerabilidades conocidas, por lo que hemos dicho, o bien porque no podemos parar para mantenerlos, o bien porque están obsoletos y están ejecutando software que tiene muchas vulnerabilidades, ¿vale? Y no suele haber mecanismos que nos ayuden, por ejemplo, lo que hemos comentado, a mantener un inventario actualizado de los activos o a detectar anomalías en el comportamiento de la red industrial, ¿vale? Y tampoco suele haber políticas muy establecidas para lo que es el acceso controlado a la red industrial por parte de terceros, ya sea personal de mantenimiento, de terceras empresas o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a proponer es a lo mejor otro tipo de arquitectura y aquí avisamos, ¿vale? La seguridad 100% garantizada no existe, ya lo hemos comentado. La seguridad de un sistema al final la marca el eslabón más débil de la cadena, así que es recomendable hacer una aproximación holística. Esto significa tener en cuenta absolutamente todos los componentes, ¿vale? Y aquí vamos a abordar muy parcialmente pues algunos pequeños aspectos que están relacionados con la seguridad en los entornos industriales, pero que es el campo de actuación es tan grande que es totalmente imposible abordarlo en un webinar como este, ¿vale? Entonces, al final lo que pretendemos es una arquitectura que a través de medidas pues, efectivas de seguridad lo que hagan es que dificulten razonablemente el éxito de un ataque, que desincentiven al atacante y que sobre todo registren pruebas para la posterior persecución legal de un atacante si se da el caso, ¿vale? Entonces, una arquitectura por niveles sería algo parecido a esto. Habría un nivel de acceso físico, el nivel 0. Estos niveles se mapean directamente sobre el modelo Purview,
algunos de vosotros lo conocéis, ¿vale? El nivel 1 serían los dispositivos inteligentes que interactúan con lo que hay en el mundo físico del nivel 0 y los sistemas de control. Entonces, ¿qué es lo que encontraríamos en el nivel 0? Pues encontraríamos aquí pues, actuadores o sensores, ¿vale? Como válvulas, bombas o sensores de temperatura, de presión, de lo que fuesen, ¿vale? E intentaríamos colocar siempre todos estos elementos aislados según las necesidades del negocio, a lo mejor por líneas o por algo que tenga sentido industrialmente, ¿vale? Cada caso industrial es muy específico y es difícil abordarlo así de manera generalista, pero el concepto sería este, ¿vale? Y el hecho de colocar esta separación nos permitiría, por ejemplo, que si tenemos un incidente en una de las líneas, pues no afecte a la otra línea y que la otra línea pueda seguir funcionando correctamente, ¿vale? Luego en el siguiente nivel, en el nivel 1, es donde encontraríamos dispositivos como los PLCs, los controladores, que se encargarían de hacer las actuaciones sobre los dispositivos de acceso físico, y estos estarían conectados a través de lo que denominamos buses de campo, que a veces son simplemente cables, ¿vale? De cables serie o cables punto a punto, pero a veces también pueden ser buses Ethernet, que pueden ser dedicados o pueden ser compartidos, ¿vale? Estos serían todos los buses de campo. Es lo que nos permite la comunicación desde los PLCs o los dispositivos del nivel 1 contra todos los sensores y actuadores, ¿vale? Luego, en el nivel 2, aquí estarían los sistemas de control, los HMI, desde los cuales podríamos interactuar con los PLCs y tener control sobre el proceso industrial. Y aquí el papel del cortafuegos sería lo que colocamos ahí, que vemos en rojo. Lo que nos permitiría es segmentar estas líneas por lo que hemos dicho, para intentar separar que las incidencias que se producen en una línea pues no nos afecten a otras, ¿vale? Al final, luego tendríamos una serie de conexiones entre el cortafuegos y los PLCs, que normalmente estos sí que suelen ser redes Ethernet más tradicionales, algunas de ellas con algunos requerimientos especiales de temas de tiempo real y demás, ¿vale? Que tenemos que tener siempre en cuenta junto con el proveedor del equipamiento industrial de cumplir todos estos requisitos, ¿vale? Pero que serían, digamos, pues tecnologías mucho más tradicionales, ¿vale? Y el cortafuegos, lo que hemos dicho, nos ayudaría a segmentar estas líneas para evitar ataques comunes, y también nos sirve este cortafuegos como un parche virtual. Hemos comentado que muchas veces somos incapaces, o bien porque no podemos parar, o bien porque técnicamente es imposible, o bien porque los sistemas están totalmente obsoletos y no hay soporte para colocar parches ya en ellos. Si no podemos parchear los elementos finales, lo que sí podemos hacer es utilizar un cortafuegos como parche virtual. ¿Esto qué significa? Pues que el cortafuegos lo que hace es evitar precisamente esos ataques. En lugar de parchear el sistema final, lo que tenemos es una serie de firmas que detectan que se están produciendo esos ataques y se cortan desde el punto de vista del cortafuegos sin que el ataque llegue al dispositivo final, ¿vale? De esa manera el dispositivo final está protegido, no necesita actualizarse y puede seguir funcionando, pero este papel lo hace el cortafuegos. Por eso esta parte sería muy importante a remarcar, ¿vale? Y luego otra parte importante, lo hemos comentado, la visibilidad, ¿vale? La visibilidad es súper necesaria, ¿vale? Y por tanto debemos colocar idealmente una sonda pasiva que nos ayude pues, a tener visibilidad de lo que está sucediendo en todo esto. Estas sondas pasivas, simplemente a través de tramas de red, será capaz de ver todo lo que está sucediendo en nuestra red. A través de, normalmente se utilizan conmutadores que lo que hacen es lanzar tráfico espejado hacia la sonda pasiva, de tal manera que la sonda no influye para nada en el proceso industrial, ¿vale? Y luego enlazaríamos con los niveles superiores, ¿vale? Con el nivel 3. Aquí tendríamos los niveles superiores, hemos subido un escalón y aquí ya empezaríamos a vislumbrar la separación entre OT y T. Y aquí tendríamos en el nivel 3 los sistemas de operación, ¿vale? En el nivel 4 tendríamos sistemas logísticos asociados a la producción, pero que están en la parte IT. Y en el nivel 5 tendríamos la red corporativa, donde está típicamente toda la informática corporativa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos en la parte de sistemas de operación? Pues al final también tendríamos una estructura similar, con un cortafuegos que podría ser compartido o no, a lo mejor con la parte de nivel 2, eso sería un tema a analizar, y donde localizaríamos, por ejemplo, todo lo que serían las estaciones de ingeniería, los historians que nos permiten almacenar datos sobre el proceso industrial históricos, los sistemas de gestión de planta y demás, ¿vale? Y necesitaríamos también un mecanismo de visibilidad, ¿vale? Que podría ser una sonda pasiva específica de este nivel o una compartida entre varios niveles. Al final, de nuevo, a través del tráfico despejado, la sonda pasiva sería capaz de tener visibilidad absoluta sobre todo lo que está sucediendo en estos entornos, ¿vale? Y con la parte de arriba, pues tendríamos comunicación, de nuevo, necesitamos segmentar y a través de cortafuegos, pues en la parte 4 colocaríamos los sistemas RPs para la planificación industrial y demás. Podría estar ahí o no en la consola central
que nos permitiera tener toda la visibilidad de que nos están proveyendo las sondas, ¿vale? Y luego en la parte más corporativa tendríamos los típicos servicios corporativos, los usuarios corporativos. De nuevo, los cortafuegos harían segmentación, harían IPS, harían toda una serie de funciones relacionadas con la seguridad, de UTMs y demás. Y luego también una propuesta sería utilizar DMZs industriales que nos permiten interactuar entre el mundo IT y el mundo OT, ¿vale? Ya sea pues colocando servicios ahí diversos como servidores de actualizaciones, como sistemas intermedios middleware, etcétera, o servidores de salto, que luego comentaremos más, ¿vale? Y luego a través de sistemas de acceso remoto pues podrían darnos soporte de fabricantes o técnicos remotos, ¿vale? Entonces, bueno, un poco lo que hemos visto, lo pasaré un poco rápido, ¿vale? Por temas de tiempo, pero ya lo hemos ido comentando. A nivel 0 son procesos físicos y aquí lo que recomendamos al final es usar buses de campo dedicado, aunque sean Ethernet, para evitar injerencias remotas, ¿vale? O afectaciones cruzadas. Y en el caso de usar buses de campo compartido, entonces aquí sí que necesitaríamos intentar segmentar y controlar y tener herramientas de visibilidad para, bueno, para evitar temas y sobre todo desactivar todos los puertos que no estuvieran usados, ¿vale? Lo hemos comentado, los niveles 1 y 2, que serían los sistemas de control y los que actúan sobre los elementos finales y los HMIs. Aquí sí recomendaríamos, lo que hemos dicho, utilizar un cortafuegos para segmentar y poder, en caso de necesidad, aislar y contener todas las partes comprometidas de la infraestructura, intentando salvaguardar y mantener la producción funcionando, ¿vale? Y lo que hemos comentado de la función de parche virtual es muy importante, ¿vale? También la herramienta de visibilidad súper básica es lo que nos permite saber que el sistema se está comportando normalmente y detectar todos los cambios no autorizados. Y sobre todo, ideal que la herramienta sea pasiva y no intrusiva para no interferir en el proceso industrial, ¿vale? No queremos nunca permitir conexión directa a los dispositivos de terceros en estos niveles 1 y 2, ¿vale? Y proponemos la utilización de servidores de salto, ¿vale? Si lo permiten los dispositivos, siempre utilizar software de protección de endpoint, donde sea viable técnicamente. Si no es viable técnicamente, pues no. Y deshabilitar todos los protocolos y cifrados que no sean seguros, ¿vale? Lo que serían los sistemas de operación de la producción, ¿vale? Que esto serían las salas al final. Esto no estaría dentro de lo que sería pues la fábrica, si no estaría aparte en una sala acondicionada y demás. Pues aquí sí que lo mismo, utilizar cortafuegos pues solo para permitir los flujos válidos y legítimos de comunicación, utilizar la modalidad de parche virtual, integrar de nuevo la herramienta de visibilidad, utilizar los servidores de salto si queremos acceder a otras partes de la red y utilizar software de protección, ¿vale? También deshabilitar los protocolos y cifrados no seguros siempre de estos entornos, ¿vale? Y este nivel de DMZs industriales, donde hemos hablado esto de los servidores de salto, estos son las piezas que nos permitirían, a través de un sistema remoto seguro primero, acceder a este servidor de salto y desde este servidor de salto acceder de manera muy controlada a lo que sería ya el entorno industrial, ¿vale? En los servidores de salto se colocan en las DMZs por este motivo y además hay software que permite incluso, por ejemplo, grabar todo lo que está sucediendo en un servidor de salto. Así que si hay un tercero que está haciendo actuaciones sobre la red industrial, se puede grabar y después ver un vídeo, por ejemplo, de todo lo que ha hecho este personal para que, bueno, pues en caso de que se haya producido un problema, repasar que no esté relacionado con este mantenimiento, ¿vale? Es muy importante que todos estos accesos remotos, tanto los accesos que dan acceso al servidor de salto como a veces incluso el acceso al propio servidor de salto, estén protegidos correctamente con varios factores de autenticación o integrados en soluciones de gestión de acceso privilegiado, ¿vale? Y luego al final la informática tradicional, bueno, aquí estarían todos los sistemas que tradicionalmente ya conocemos y que aquí sí que lo que sobre todo tenemos que hacer un poco de hincapié es en la parte de los accesos remotos, ¿vale? Todos los accesos remotos que permitan acceder indirectamente a niveles del área de OT siempre se tienen que asegurar con técnicas como bien geolocalización, si sabemos que solo vamos a recibir conexiones de determinados países y no de otros, o listas blancas para algunos proveedores específicos, o factores de autenticación múltiple que los podemos utilizar de varias maneras, o bien dándoselo a ese proveedor y que él tenga los dos y que él decida cuándo conectarse y que tenga que presentar las dos pruebas, o creativamente podemos darle un único factor de autenticación a ese proveedor y quedarnos con el segundo factor de autenticación nosotros, de tal manera que si ese proveedor quiere trabajar, tengamos nosotros que autorizarle con ese segundo factor de autenticación, ¿vale? Así, a nivel de puntos estratégicos y un poco también ya como resumen,
usar cortafuegos. Hay que segmentar, hay que separar los planos de control de los planos de datos, digamos, hay que controlar las comunicaciones y hay que utilizar las funciones de parche virtual IPS para proteger todos los activos no actualizables, ¿vale? En los casos específicos como el fabricante Fortinet, ¿qué nos aporta? ¿Vale? Pues nos permite, por ejemplo, utilizar firewalls virtuales, ¿vale? Para sobre un mismo equipo físico tener varios firewalls que nos permitan implementar un poco esta construcción o este modelo de referencia, ¿vale? Soporta modo transparente para, por ejemplo, interconectar redes a nivel 2 y seguir aplicando reglas de seguridad, ¿vale? También este fabricante dispone de un conjunto de reglas IPS que son específicas para entornos industriales y dispone de versiones rubricadas o adaptadas para entornos industriales en los que la temperatura o bueno, las condiciones de polvo y demás son más estrictas, ¿vale? Usar conmutadores de red de valor, ¿vale? Aquí muchas veces, también estamos marcados por el fabricante de la solución del ICS que nos va a sugerir una serie de conmutadores que él certifica para su solución, ¿vale? Muchas veces tenemos que utilizar estos y ya está. Pero si tenemos la posibilidad de utilizar otros, pues también podemos integrarlos y que sean más cercanos a nosotros en la parte IT, ¿vale? Entonces, los conmutadores se utilizan para lo que hemos comentado, segmentar, hacer control de la red, alimentar con tráfico las ondas pasivas para poder tener visibilidad, ¿vale? Interconectar todos los elementos con rendimiento y seguridad, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Cisco Catalyst, ¿qué nos aportaría? ¿Vale? Pues todos sus mecanismos de span y respan que nos permiten monitorizar todo el tráfico que pasa por las redes, centralizarlo y así, por ejemplo, reducir la cantidad de ondas pasivas que tenemos, lo cual nos puede permitir un ahorro al final, ¿vale? Son ricos en funcionalidad y permiten muchos casos de uso que nos van saliendo en los entornos industriales y lo mismo, disponen de modelos adaptados para entornos industriales e incluso certificados para soluciones exclusivas como Profinet de Siemens, ¿vale? Hay una serie que está certificada para su uso, ¿vale? Visibilidad industrial yo creo que es la parte más importante. Sin visibilidad no podremos lograr absolutamente nada o no podremos certificar de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿vale? Para ello necesitamos eso, como mínimo tener un inventario de activos actualizados o disponer de un mapa de comunicaciones, pero si vamos a soluciones a lo mejor como las de Nozomi Networks, Guardian lo que nos permite son, usando técnicas pasivas no intrusivas, ver cualquier cosa que sucede y que pueda causar cualquier interferencia en el proceso industrial. Podemos añadir técnicas activas también para enriquecer la información obtenida, si nos lo permite nuestro entorno industrial. Podemos detectar anomalías a través tanto de firmas, de vulnerabilidades conocidas, como a través de Machine Learning. Podemos integrarlo con cortafuegos como FortiGate para realizar acciones cuando se producen incidentes. Podemos cortar flujos de comunicaciones si nos lo permite nuestro entorno industrial, porque a veces esto es inviable en entornos industriales. Podemos hacer actuaciones para actuar automáticamente, ¿vale? Y también funcionan en entornos aislados que no tengan conectividad al exterior, ¿vale? Y también temas de endpoint, los hemos comentado. Allí donde sea posible, pues tenemos que intentar proteger también los endpoints, sobre todo si se utilizan PCs industriales, pues tenemos que intentar protegerlos, ¿vale? Sobre todo lo que queremos prevenir es la ejecución de software malicioso y evitar también la difusión lateral dentro de un mismo segmento, ¿vale? También poder implementar políticas corporativas de seguridad a través de las consolas de estos productos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, Sophos Intercept X Endpoint, que sería un motor de este tipo, pues nos permite, a través tanto de firmas como de Deep Learning, pues detectar comportamientos anómalos. Tiene un montonazo de técnicas que utilizan habitualmente los malwares para poderlos bloquear y mitigar los ataques y también tienen funcionalidades a lo mejor un poco más básicas, pero que nos pueden ayudar en entornos industriales como puede ser el control básico de dispositivos, ¿vale? Os dejo aquí una serie de enlaces, que esto luego, si queréis descargar la presentación podéis acceder a ellos, pero serían pues también soluciones que podrían complementar, ¿vale? Modelos de referencia, que es un documento americano, que nos explica cómo debería ser un entorno industrial bien protegido y ya soluciones específicas más del mercado como soluciones de factor de autentificación múltiple como Cisco Duo o WatchGuard Arrive, Outpoint. Estas requieren de estar conectados para que tengan funcionalidades, tenemos que tenerlo en cuenta. Soluciones de gestión de acceso privilegiado, ¿vale? Que puede incluir también incluso todo el tema de jump service que comentábamos, como CyberArk o Beyond Trust, o soluciones del mercado como podría ser Splunk o Curradar, ¿vale? Eso simplemente sería información complementaria. Y así un poco a nivel de resumen rápido, lo que hemos visto al final durante el día de hoy es que IT y OT son diferentes, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta las diferencias a la hora de tratarlo. Hemos visto que los entornos OT han cambiado y que su seguridad, por tanto, debe adaptarse a estos nuevos requerimientos que va viendo. También hemos visto que las redes OT son propensas a los ataques, igual que las redes IT, y que las arquitecturas OT más tradicionales, pues a veces no son suficientes
pues para afrontar los nuevos retos relacionados con la ciberseguridad. Y lo que hemos propuesto aquí es, como habéis visto, mediante técnicas que ya son conocidas y que, bueno, que están probadas y siguiendo una serie de patrones alineados a las necesidades de los ICS, de los sistemas de control industrial, pues podemos evolucionar nuestra infraestructura OT poco a poco hacia un modelo un poquito más seguro, ¿vale? Y gracias, esto era todo lo que os quería contar hoy. Muy bien, entro yo ahora un poco en juego, soy Jordi Pérez, socio y gestor de cuentas de Emprendito Store. Lo primero sería agradeceros la asistencia, que nos acompañéis en esta jornada. Y lo segundo, agradecer también al ver el trabajo un poco con esta presentación, que creo que tiene un matiz bastante formativo. Y la prueba está que yo creo que los primeros 50 minutos ni tan siquiera se ha mencionado ningún producto comercial, ¿vale? Que desde la parte comercial, pues necesitamos que, como mínimo en el sprint final que ha hecho, pues le vaya poniendo un poco de apellidos a cada una de las soluciones o las problemáticas un poco que se han planteado. Entonces, bueno, vamos a dar paso a una serie de preguntas que tenemos ya por algunos de vosotros, ¿vale? Y en este sentido, bueno, pues os voy redactando un poco o voy de alguna manera leyendo para que Albert nos pueda responder, ¿vale? A ver, tenemos por aquí... Bien, nos preguntan cómo se puede asegurar que no hay accesos no controlados a Internet desde la red industrial. Entiendo que desde dentro hacia afuera. Vale, bueno, es un tema, el tema de los accesos no controlados a Internet desde la red industrial es un tema, es complejo, ¿vale? Si al final lo que queremos detectar es que los dispositivos que están conectados a las redes industriales no accedan a través de otros mecanismos a Internet al final, ¿vale? Aquí podemos utilizar varias técnicas, desde técnicas que se pueden a lo mejor hacer desde los switches, ¿vale? Como podría ser todo el tema de IP Source Guard en Cisco, que lo que nos permite es asegurarnos de que el tráfico que proviene de un determinado puerto siempre provenga de una serie de IPs conocidas, ¿vale? Que se registran en el momento en el que se levanta el puerto. O podríamos, por ejemplo, intentar detectar cuando se conectan dispositivos no autorizados a nuestra red industrial que nos dan una conexión a Internet, ¿vale? Y eso al final, cuando conectamos un dispositivo no autorizado a nuestra red industrial, pues al final eso tiene una MAC, ¿vale? Esa MAC puede ser notificada conforme se ha levantado en nuestra red a través de los mecanismos propios de los switches, como podría ser la parte de MAC Address Notification, de Traps SNMP, o si tenemos una solución de visibilidad como Nozomi Networks, esa solución de visibilidad sí que nos va a dar información de que efectivamente ahí se ha conectado algo que está conectado a Internet, y si hay otros dispositivos de la red que empiezan a utilizar esa pasarela para acceder a Internet, todo ese tráfico de Internet comenzará a aparecer en la consola de Nozomi Networks. O sea que digamos que tenemos como varias maneras de localizar esta situación, pero digamos que a lo mejor la más efectiva, la más sencilla sería mediante una herramienta de visibilidad. También hay que decir de que si el empeño es muy grande en ocultar estos dispositivos, también es bastante, bueno, se puede conseguir ocultar estos dispositivos y al final lograr una conexión a Internet desde un dispositivo conectado a la red industrial. Pero eso sí, el que lo haga pues tiene que tener una serie de precauciones para no ocasionar que estas herramientas de visibilidad al final acaben detectando esta conexión, ¿vale? O sea, el mensaje es que el 100% no está garantizado, pero una herramienta de visibilidad cubrirá la mayor parte de los casos. Vale. Tenemos otra pregunta que yo quiero entender que se hace referencia precisamente a la plataforma de Nozomi. Y nos comentan qué tipo de acciones puede tomar esta plataforma. Y se complementa, ¿se necesita alguna solución externa para poder ejecutar acciones externas? Vale. Bueno, supongo que la pregunta va relacionada con lo que hemos comentado de que la plataforma de Nozomi es capaz de tomar acciones, ¿vale? En cuanto se produce una serie de alarmas, ¿vale? Las acciones que puede tomar la plataforma son muy pautadas, ¿vale? Porque al final, sobre todo, lo que no queremos hacer es influir sobre el proceso industrial de manera no planificada. Entonces, al final existen una serie de conectores con productos del mercado, como Cisco ASA, como FortiGate y demás, y hay una API que utiliza Nozomi para interconectarse con estos elementos y nos permite realizar acciones específicas como, por ejemplo, bloquear una sesión específica, ¿vale? O como tirar un puerto de la red que esté conectado a un dispositivo industrial, bloquearle totalmente el acceso, directamente, por ejemplo, a través del puerto o a través de la IP. ¿Vale? Son este tipo de acciones las que puede tomar. No es un tipo de acción generalizada o la ejecución de scripts que lancen lo que sea de manera descontrolada, sino son acciones muy específicas
y muy quirúrgicas, ¿vale? Y que la integración entre estos productos, tanto el de visibilidad como al final los productos de seguridad, que son los que ejecutan las acciones, es muy específica y muy integrada, ¿vale? Y los casos de uso son exactamente los que contempla la solución. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Hay algún servicio de alerta para incidencias en los entornos industriales? Bastante genérico, ¿eh? Vale. Bueno, aquí supongo que se refiere a lo mejor si hay algún tipo de servicio en el que podamos ver a lo mejor las anomalías que se denuncian a nivel de entornos industriales. ¿Vale? Si es así, si la respuesta pregunta por aquí, sí que es verdad, por ejemplo, hay una web del gobierno americano que tiene una recopilación de todos los incidentes y todos los CVEs que se publican y que están relacionados con el entorno industrial. Esto, si queréis, lo podemos añadir a las slides de la presentación o colgarlo en algún sitio, ¿vale? Los enlaces a estos. Y también hay que decir que a nivel de España, bueno, el Centro Criptológico Nacional, también lo que pasa es que esto no sería una página web en donde podemos ver los incidentes que se van detectando en las redes industriales, sino es un servicio que proporciona que está disponible sobre todo para temas de entidades públicas, pero también para entidades privadas que así lo soliciten, y que es un servicio en el que ellos te colocan una sonda y esa sonda administra sus bases de datos de incidencias y ellos te comunican directamente a ti los incidentes que van detectando en otros entornos y utilizan los incidentes que detectan en tu entorno para alimentar otros entornos. Es un servicio del Centro Criptológico Nacional, de la parte del equipo de respuesta a emergencias. Perfecto. A ver, otra pregunta. Nos dicen, ¿puedo aplicar segmentaciones y buenas prácticas del cortafuegos si no tengo tecnología Cisco o Fortinet, como habéis comentado? Sí, o sea, al final estos mecanismos son mecanismos estándar del mercado. Lo que puedo lograr, o sea, la segmentación la puedo lograr de muchísimas maneras, con muchísimos fabricantes y a través de mecanismos establecidos en el mercado, como podría ser el tema de VLANs o como podría ser el tema de control de acceso a las redes. Todo esto nos va a permitir hacer segmentación y nos lo va a permitir hacer con cualquier tipo de fabricante. Perfecto. Y tenemos otra por aquí, ¿vale? ¿Cómo recopilaría los datos la herramienta de Nozomi? Vale. Los datos que recopila la herramienta de Nozomi, como hemos comentado, se basan en paquetes de red, ¿vale? Lo que hacemos es todo el tráfico de la red que nos puede parecer interesante, lo enviamos hacia estas sondas pasivas que reciben este tráfico y simplemente analizando los paquetes de la red son capaces de sacar un inventario, sacar patrones de comunicaciones, detectar anomalías, todo. Eso todo lo hacen a través simplemente de los paquetes que están fluctuando por la red. Aquí la parte importante es saber cómo podemos obtener esos datos de la red, ¿vale? Entonces, si utilizamos switches que permitan hacer por mirroring, que es la tecnología que se utiliza habitualmente para poder espejar el tráfico de una serie de puertos o de VLANs hacia un puerto destino, pues todo este tráfico se lo lograremos dar a estas sondas y podremos así conseguir el objetivo. Si los switches que utilizamos no pueden o no tienen esta función o son unos específicos que nos marca el fabricante de la solución industrial y no está dispuesto a cambiarlos, también existen soluciones en el mercado como Network Taps, que lo que nos permiten al final es hacer una Y en el tráfico de red y simplemente de manera totalmente pasiva también pasar el tráfico al dispositivo final y simultáneamente volver también a pasar el tráfico hacia la sonda pasiva, ¿vale? Esto sería una primera manera de recopilar los datos y una segunda manera sería de manera activa, ¿vale? Los datos que puedes recopilar de manera pasiva, pues son los que son, y si los quieres complementar o si quieres validar que la información que estás obteniendo realmente es fidedigna, pues puedes utilizar mecanismos activos, ¿vale? Para preguntar a los dispositivos finales, pues, por ejemplo, en el caso de un PC que tuviera un HMI y que corriera una versión determinada de Windows, pues nosotros a través de los paquetes de la red y de cómo están formados podemos deducir que eso corre una versión determinada de Windows, pero seguramente no sabemos qué service pack exacto tiene, ¿vale? Entonces, de manera activa, si le preguntamos al dispositivo y recuperamos qué service pack tiene, entonces podemos cruzar más adecuadamente la información con las bases de datos de vulnerabilidades para saber qué vulnerabilidades tiene exactamente ese PC con esa versión de Windows y ese service pack específico, ¿vale? O sea, que existirían los dos modelos. El modelo pasivo, cero intrusión en la red,
no influye para nada en el proceso industrial, y el modelo activo sí que, obviamente, el modelo activo sí que tiene un impacto porque vamos a preguntar a los dispositivos. Entonces, utilizar el modelo activo siempre ha de estar consensuado con los responsables de la parte industrial para saber si podemos utilizarlo o no. Vale. Y tenemos ya por aquí una última pregunta bastante concreta. O sea, bueno, nos comentan, se ha hablado de la visibilidad que la herramienta como Nozomi entrega, pero ¿qué pasa con el control de acceso, con NAC? Para las redes LAN Wi-Fi sobre entornos industriales, ¿hay alguna integración con este tipo de plataformas? Vale. O sea, la parte de NAC aquí la hemos obviado un poco, ¿vale? Como hemos obviado un montonazo de factores asociados con la seguridad. Pero sí que es verdad que es muy recomendable, si es viable técnicamente, y esto también nos lo marcará muchas veces el proveedor industrial que está montando la solución, si es viable técnicamente, podemos perfectamente utilizar soluciones NAC que al final lo que hacen es autenticar el dispositivo o el usuario que hay detrás de un dispositivo justo en el momento de conectarse a la red, mucho antes de que empiece a enviar tráfico, ¿vale? Entonces, las soluciones NAC, digamos que son complementarias a todo esto y van, digamos, de la mano o al lado de todas las soluciones de visibilidad. Las soluciones NAC lo que al final nos permitirán es levantar el puerto cuando el dispositivo del usuario sea auténtico y queramos darle acceso a la red, y una vez el puerto está levantado y comienza a enviar tráfico, lo que son las soluciones de visibilidad comenzarán a analizar el comportamiento de ese dispositivo, ¿vale? Y sí que existe cierta integración en lo que hemos comentado, por ejemplo, en la parte de Cisco ISE, Nozomi puede realizar acciones sobre Cisco ISE, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, hacer un change of authority en un puerto que esté autenticado con NAC y quitarle la autorización que tenga en un momento determinado si Nozomi ha detectado un comportamiento anómalo en ese puerto. O sea que sí que existe una integración, ¿vale? Pero digamos que normalmente funcionan de manera independiente y complementariamente. Muy bien, pues gracias, Albert. Pues yo creo que con esto ya hemos acabado la rueda de preguntas. Agradeceros de nuevo la asistencia y doy paso ya a Marisa para hacer la clausura de la sesión. Muchas gracias a todos. Pues nada, sin más, daros las gracias, como acaba de decir Jordi, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a Albert Herranz por esta magnífica presentación. Como veis, nuestro director tecnológico, estamos en muy buenas manos y por ende todos vosotros lo estáis. Recordaros simplemente que tenéis a vuestra disposición, o tendréis en breve esta presentación. Podéis seguirnos en las redes a través de la página de YouTube, a través de LinkedIn, a través de Twitter, y que por dedicarnos vuestro tiempo también vais a recibir como miembros de nuestro club un pequeño obsequio. Sin más, nos despedimos. Os invitamos a que continuéis atentos a las próximas convocatorias y muchísimas gracias. Cuidaros muchísimo.